Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, profesor, ¿qué tal? Bien, afortunadamente muy bien. ¿Todos bien? Ok. Profe, todo bien, gracias. Sí, profesor, todo bien, gracias. ¿Usted qué tal? Muy bien, aquí empezando. Muy bien. Bueno, muy bien, ¿en qué nos quedamos? A ver, vamos a preguntarle a Luis. Hola Luis, ¿cómo estás, Luis? Hola Luis, ¿nos escucha Luis? Creo que Luis no nos escucha. ¿Quién es, profesor? Luis Méndez. Ah, Hola, profe. Es que sí hay varios. Hay varios Luis, ¿verdad? ¿Cómo estás, Luis? Bien, profe, gracias. ¿Usted cómo está? Muy bien, aquí andamos. Justamente. Oye, Luis, ¿en qué nos quedamos en la última clase, por favor? Sí, claro. Permítame, estamos hablando de la desviación media absoluta. Ah, ok, la desviación media absoluta. A propósito, Luis, ¿qué es una...? profesor, Sí, ¿qué tal? discúlpeme, una disculpa, ¿puede aceptar a mi compañero, por favor? Sí, ya ingresamos a todos. Ya están todos. Va, va, gracias, gracias. Gracias. Regresamos con Luis. Oye, Luis, ¿me escuchas? Sí, dígame. Por cierto, pues, ¿tu cámara, Luis? Cuando... No, es que estamos comiendo. Ah, provechito, Luis, perdón. Sí, gracias. Ok, Luis. Oye, Luis, nada más preguntarte. ¿En qué nos quedamos? Medida de desviación media absoluta. Vimos un ejercicio, vimos las ventajas, la fórmula y hasta ahí. Y aplicamos un ejercicio. Por cierto, Luis Méndez, oye, ¿qué es una medida de dispersión? Una medida de dispersión son aquellas que miden el grado de variabilidad o las diferencias entre los valores de los elementos de un conjunto de datos. Muy bien, perfecto, Luis, gracias. Te dejo, aprovecho. Bien, una medida de dispersión, como bien lo comentó Luis, de manera muy precisa, es una medida estadística que se calcula de un conjunto de datos y que mide la variabilidad o la dispersión, o bien la diferencia que existe de los elementos que conforman un conjunto de datos. Es muy importante en nuestro análisis estadístico de entrada calcular medidas de dispersión jóvenes. Decía un autor de una manera muy congruente que entre más variabilidad haya o exista en un conjunto de datos, bueno, pues hay más riesgo, ¿no? La variabilidad está asociada con el riesgo normalmente. Y se entiende, por ejemplo, las calificaciones, ¿no? Cuando un alumno tiene calificaciones altas y luego bajas y luego más o menos, y luego vuelve a bajar y luego vuelve a subir, bueno, pues se trata de inestabilidad, como todo. Y esa inestabilidad en estadística se traduce como riesgo. Hay muchos procesos eh, industriales o administrativos que no tienen control. Y si los medimos, pues se precisa que hay mucha variabilidad en esos procesos. Lo importante para un administrador o para un contador sería llevar a cabo procesos que sean estables. ¿De acuerdo? Y bien, hoy vamos a ver otra medida de dispersión que se llama desviación estándar. Veamos qué es la desviación estándar, jóvenes.
observemos en el pizarrón la fórmula para la desviación estándar. Ok, la desviación estándar es esta formulita. Para el caso de una muestra, la fórmula es S minúscula es igual a la raíz cuadrada. En el numerador radical es la sumatoria de las diferencias de cada uno de los valores pobres entre su promedio, que es el que está. Estas diferencias elevadas al cuadrado, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos esta sumatoria, lo vamos a dividir entre n minúscula menos 1. Sabemos que una muestra n minúscula se refiere al total de elementos de dicha muestra o al número de elementos de la muestra. Muy bien, esto corresponde a la muestra. De acuerdo, esta fórmula es para la muestra. Para la población, la fórmula significa sigma. Sigma es una letra griega para representar la muestra, la desviación estándar de una población. Y esto es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias de cada uno de los elementos respecto a su promedio. M mayúscula o mu es el promedio de la población. ¿De acuerdo? Estas diferencias, cada una de ellas las vamos a elevar al cuadrado. Al final, la sumatoria lo vamos a dividir entre n mayúscula. N mayúscula corresponde al número de elementos de la población, o bien al tamaño de la población. Una vez que efectuemos la fracción, vamos a calcular la raíz cuadrada de este resultado. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, cuando veamos S minúscula en algún libro, en algún examen, en estadística, significa la desviación estándar de la muestra. Cuando nos pidan sigma, significa la desviación estándar de la población. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar la fórmula de la muestra para el ejemplo que hemos realizado o que hemos desarrollado hasta el momento. Se acordarán respecto a las calificaciones. Según son 5 datos: 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Son las calificaciones de 5 alumnos. El primero, si no mal recuerdo, tenía 8, el segundo 8, el tercero 9, el cuarto 10, el quinto 10. ¿Ok? Vamos a calcular la desviación estándar utilizando la fórmula de las muestras. ¿Por qué? Porque esta es una muestra de 5 alumnos en un grupo respecto a las calificaciones de estadística. ¿Okay? Bien, observemos la fórmula, ¿okay?, de la desviación estándar. ¿Cuál sería la forma más rápida de calcular esta desviación estándar? ¿Alguien me podría apoyar? Observemos la fórmula, por favor. ¿Quién nos podría apoyar para calcular la desviación estándar de la muestra de estas 5 personas? Ok, a ver, Aline Martínez, ¿está Aline Martínez Hernández? Aline, ¿me escucha Aline Martínez? Sí, profe. Hola Aline, ¿puedes prender un momentito tu cámara? Por favor, Aline. Sí, yo también estoy comiendo. Aprovecha. Bueno, no te preocupes. Así rápidamente. Aline, ¿cómo calcular la desviación estándar de estas 5 calificaciones? ¿Nos podrías ayudar? ¿Cómo se te ocurre que pudiéramos aplicar esta fórmula lo más rápido posible? Mira, observa. Obviamente tenemos que calcular primero la fracción.
principalmente el numerador de la fracción. ¿Cómo calcularíamos en estos 5 datos la desviación estándar? Ali, ¿cómo se te ocurre? Por favor. ¿La has calculado alguna vez la desviación estándar, Ali? ¿Algún problema, algún ejercicio? Creo que sí. La verdad no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bien. ¿Cómo se te ocurre que lo podríamos calcular, Ali? Pues primero tendríamos que sacar el promedio. El promedio. Muy bien, Ali. Exactamente. Correcto, Ali. Vamos a calcular el promedio. Esta es igual a 9, ¿no? Ya lo habíamos calculado. El promedio es 9. Muy bien, Ali. Ese es lo primero que tenemos que determinar, el promedio. ¿Por qué? La desviación estándar está en función de las diferencias de cada uno de los valores respecto al promedio. Ok, muy bien, Ali. Posteriormente, ¿qué podríamos hacer, Ali? De favor. Pues con la suma, bueno, tendríamos que sumar los valores. Ok, muy bien, Ali. Efectivamente, como bien dice Ali, tendríamos que sumar. ¿Pero qué vamos a sumar? Vamos a agregar a nuestros datos que ya están relacionados en forma de columna. Vamos a agregar jóvenes esta diferencia, esta nueva columna que es x menos x estándar elevado al cuadrado. Ok, vamos a agregar esta columna. Ok, xy menos x estándar. Xy, jóvenes, corresponde a cada uno de los valores. Es decir, voy a obtener la diferencia de cada uno de los valores respecto al primero. Por ejemplo, en el primer elemento sería 8 menos 9. 8 menos 9 es igual a 1. Y lo elevo al cuadrado, por lo tanto, el resultado es 1. ¿Ok? Lo mismo hago con el segundo. 8 menos 9 es igual a 1. Al elevarlo al cuadrado, voy con el tercero. 9 menos 9 es igual con 0 y al elevarlo al cuadrado, el cuarto, 10 menos 9 es igual con 1. Al elevarlo al cuadrado, resulta igual. Quinto, 10, jóvenes, 10 menos 9 es igual con 1. Al elevarlo al cuadrado, muy bien, la sumatoria, como bien dice Ali, hay que sumar estas diferencias al cuadrado, que nos va a resultar igual. ¿Ok? Muy bien, por lo tanto, jóvenes, aplicando la fórmula, es minúscula, es igual a la raíz cuadrada de 4. 4 es la sumatoria de las diferencias elevado al cuadrado. Ya lo calculamos dividido entre n menos 1. N es el número de elementos de la muestra, en este caso son 5. 5 menos 1 es igual a 4. De tal suerte que la desviación estándar es igual a la raíz de 1. ¿Cuánto nos da la raíz de 1, Ali? Compañeros, por favor. 1, profe. 1. La raíz cuadrada es igual. Muy bien. Por lo tanto, la desviación estándar de este pequeño ejercicio es igual con 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuáles son las ventajas de la desviación estándar. Una de las principales ventajas, jóvenes, es que es la medida de dispersión más utilizada. ¿Ok? Es la que más se utiliza. Por ejemplo, en mi caso, en mi vida académica, mi vida como estudiante, lo utilizaba mucho en finanzas, ¿ok? Para calcular sobre todo riesgos de
también lo llegué a utilizar en el control estadístico del proceso para determinar el grado de variabilidad. Había diferencias en los productos, entre otros ejercicios. Muy bien. ¿Alguien me puede indicar en qué utilizó la desviación estándar? ¿En algún ejercicio, algún problema, algún proyecto? ¿En esa experiencia, jóvenes? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Profe, oiga, profe, yo tengo una duda. Ah, claro que sí. ¿Quién eres tú? Natasha. Natasha. Hola, Natasha. Ah, sí, ahorita prendo mi cámara. Con dudas de la resta, bueno, de 8 menos 9 pues da -1. Entonces quería saber si también ahí se aplica lo que vimos en la otra clase, el valor absoluto de que los signos negativos. Ok. Muy buena pregunta, Natasha. Es una muy buena pregunta. Qué buena observación. Efectivamente, al elevar cualquier valor negativo al cuadrado, resulta en un valor positivo. El objetivo de elevar las diferencias al cuadrado es precisamente que todas las diferencias sean positivas. ¿Verdad? Vuelvo a repetir, al elevar un valor negativo por cualquier potencia par, se convierte en un valor positivo. En este caso, al cuadrado, pues se convierte en un valor positivo. Y eso tiene una razón. También en el valor absoluto, la razón es que si dejamos la diferencia con valor negativo, al final sería una sumatoria igual con 0. Y eso no tendría ningún objetivo. Entonces, por lo tanto, la fórmula está bien desarrollada, toda vez que al elevar cualquier valor negativo se convierte en positivo, y lo que estamos determinando es las diferencias. ¿De acuerdo? Muy buena observación. Efectivamente, 8 menos 9 es -1, y al elevar -1 al cuadrado sería igual con 1. Muy bien, excelente. Gracias. Bien, vamos a empezar a nadie. Y bien, les comentaba que la principal ventaja de la desviación estándar como una medida de dispersión que mide la variabilidad o la heterogeneidad de los datos jóvenes, es que es la medida de dispersión que más se utiliza. ¿Ok? Otra ventaja es que se utiliza en problemas más complejos. Lo vamos a ver en adelante cuando veamos estadística inferencial, cómo esta medida de dispersión es muy bien utilizada en problemas más complejos de estadística. Esa es una otra ventaja. Muy bien. Otra de las ventajas de la desviación estándar como medida de dispersión es que se utilizan todos los datos para su cálculo. ¿De acuerdo? Se utilizan todos los datos para su cálculo, de tal suerte que el resultado está mejor equilibrado, que en lugar de utilizar dos datos extremos como en el rango, ¿no? Hay ahí problemitas y los datos extremos son muy grandes o muy pequeños, pues eso hace ver que el conjunto de datos sea muy disperso, y eso no es correcto. Bien, entonces ya tenemos tres ventajas. Voy a repetirlas de la desviación estándar. La primera es que es la medida de dispersión que más se utiliza. La segunda es que es la medida de dispersión, jóvenes, que utiliza todos los datos para su cálculo. Y la tercera, ¿cuál sería la tercera? ¿Alguien me puede recordar, por favor? Que se utilizan todos los datos para su cálculo. Se utilizan todos los datos para su cálculo. Muy bien. Y había una que se utiliza para problemas más complejos en
estadística. La desviación estándar, vuelvo a repetir, se utiliza para problemas más complejos en estadística. ¿Ok? Entonces son tres ventajas de la desviación estándar. Ahora vamos con su desventaja. Como todo en la vida, todo tiene ventajas y desventajas. Y la desviación estándar no es la excepción. La desventaja de la desviación estándar, jóvenes, es que su resultado, en este caso es 1, el valor del resultado de la desviación estándar no tiene un significado estadístico como tal. ¿De acuerdo? Cobra un significado cuando se compara con otros conjuntos de datos. Es decir, la desviación estándar tiene sentido estadístico cuando se compara con otro conjunto de datos que sea de la misma naturaleza. ¿Qué es datos de la misma naturaleza? Bueno, pues comparemos alumnos, por ejemplo, de estadística, de negocios, en este caso ustedes como contadores, con un grupo similar, contadores públicos, a ver quién tiene mayor desviación estándar. Cuando tratemos de calificaciones, que sean calificaciones. O cuando se trata del peso o de la edad, bueno, pues que sea el peso de la edad. Porque si comparas conjuntos de datos de diferente naturaleza, bueno, va a haber una confusión enorme. ¿Ok? Bien, voy a repetir la desventaja de la desviación estándar. El resultado de la desviación estándar por sí solo no tiene un sentido estadístico. Cobra sentido estadístico cuando se compara con otro conjunto de datos de la misma naturaleza para determinar qué conjunto de datos tiene mayor variabilidad. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ok? ¿Quedó claro para todos? Bueno, a ver, yo quisiera escuchar a Itzel León. Itzel, hola. ¿Cómo estás, Itzel? No se escucha bien tu audio, perdón. Yo creo que debes de tener un problemita. Mejor vamos a preguntarle, gracias, Itzel, a Trejo Ramón Alexis. Trejo. Hola, Alexis. ¿Cómo estás, Alexis? Bien, profe, ¿ya está? ¿Todo bien? ¿Estás trabajando, Alexis? No, profe, estoy... perdón, mi cámara, ¿verdad? Ok. Todavía anotando. Alexis, siempre te preguntamos a ti, no sé por qué. Bueno, Alexis, oye, ¿nos podrías explicar esta desventaja de la desviación estándar, por favor? Sí, profe, que el resultado que nos arroje no tendrá un sentido estadístico hasta que lo comparemos con, bueno, yo entendí, con datos similares. Con otro conjunto de datos similares, de la misma naturaleza. Okay. Y al compararlos, ¿qué va a resultar, Alexis? Ahí sí, no entendí muy bien. Ya, profe, ya se va a tener un dato estadístico, ¿no? ¿O van a ser datos estadísticos? Ok, al compararlo vamos a determinar qué conjunto de datos tiene mayor variabilidad. Ok, con la desviación estándar. ¿Sí, Alexis? ¿Sí, compañera? ¿Miriam? Sí, profe. Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Claro que sí. Por ejemplo, en el caso de los datos, bueno, un ejemplo, si cuando se comparan la variabilidad, en uno sale 5 y en uno 1, como se puede decir, ¿hay algo que determine que es mejor o que le fue mejor a alguien o depende de qué estemos hablando? Dependiendo de lo que estemos hablando hoy, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿ok? Muchas gracias. Sí depende mucho de lo que estemos investigando y de lo que estemos hablando. Lo que debe de quedar claro para todos nosotros es que la desviación estándar mide la variabilidad de un conjunto de datos, pero el resultado por sí solo
pues no tiene un sentido estadístico. Bueno, hablar de una cifra 1, ¿eso no qué? ¿No? Puede ser un punto de diferencia entre los datos. Bueno, cobra un sentido estadístico cuando lo comparamos con otro conjunto de datos de la misma naturaleza, que calculemos su desviación estándar y podamos determinar que este tiene mayor variabilidad en cuanto a sus calificaciones, o en cuanto a sus edades, o en cuanto a su peso, o en cuanto a sus gustos en preferencia, lo que estemos midiendo, ¿de acuerdo? Hay más variabilidad. Que nos quede claro que la variabilidad significa en muchas ocasiones, en muchos estudios estadísticos, riesgo, que el proceso está fuera de control, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo calculamos la desviación estándar? Muy sencillo. Agregamos una columna a nuestros datos que ya están registrados en otra columna y agregamos una nueva columna que determine qué es el promedio. Obviamente el promedio ya lo calculamos con anterioridad. Y sacar las diferencias en cada renglón, cada elemento, lo elevamos al cuadrado. Al final hacemos una sumatoria. La sumatoria representa el numerador de la fracción que está dentro del radical, en este caso es 4, y lo dividimos entre n menos 1, 5 menos 1 es 4. Al dividir, da 1, la raíz cuadrada de 1 es 1. ¿Quedó clarito? Así calculamos la desviación estándar. ¿Ok? Ahora vamos con la última medida de dispersión. Se llama la varianza. Observemos, muy sencillito, jóvenes. La varianza es el cuadrado o elevar al cuadrado la desviación estándar. Una fórmula muy sencilla. La varianza es S en el caso de una muestra elevado al cuadrado. En el caso de una población, sigma elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Sigma elevado al cuadrado en el caso de una población. De tal suerte que si tomamos en cuenta la desviación estándar, lo único que corresponde para obtener el valor de la varianza es elevar al cuadrado. Vamos a hacer en este ejercicio S es igual a 1, pero la varianza sería S al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado y el resultado también es igual a 1. ¿Ok? Lo único que hicimos fue elevar el resultado de la desviación estándar al cuadrado y en este ejercicio coincidió que es el mismo resultado porque 1 elevado al cuadrado es igual con 1. Es un ejercicio muy sencillito. La pregunta es, jóvenes, poner atención. Aquí partimos de que ya habíamos calculado la desviación estándar. Si no tuviéramos la desviación estándar, ¿qué tendríamos que hacer para calcular la varianza? ¿Alguien me puede decir, jóvenes? O pregunta. ¿Alguien tiene los datos? ¿Todos bien? Vamos a ver a Sergio. ¿Está Sergio con nosotros? Sergio Bernal. Hola, Sergio. Sergio Bernal. Hola, buenas tardes, profe. Hola, Sergio. ¿Tienes tu cámara, Sergio? Para que cuando nos veamos en la escuela te reconozca, Sergio. Sí, es que estoy trabajando, entonces no puedo aprender. No te preocupes, Sergio. ¿Vale? Será una disculpa, profe. No te preocupes, Sergio. A ver, Sergio, pero si puedes contestar, Sergio. Sí, claro. Sí, la pregunta es, Sergio,
Consideremos que no tenemos la desviación estándar. ¿Cómo calcular la varianza? Observemos la fórmula de la desviación estándar. ¿Cómo calcularías la varianza si no tienes la desviación estándar previamente? Por favor. ¿Sí me escuchas, Sergio? Ya no me escuchó Sergio. Sergio Bernal. Vamos con Yael Flores. Hola, Yael. Yael Flores. Sí, profesor, sí, aquí estoy. Hola, Mi Yael. cámara. Sí, Un saludo, Yael. bye, profe. Oye, la pregunta es, si no tenemos la desviación estándar, ¿cómo calcularíamos la varianza? Partiendo de la desviación estándar, obviamente. ¿Partiendo de dónde, profe? Perdón, es que Sí, partiendo de la fórmula de la desviación estándar, ¿cómo calcularías la varianza? Recuerda que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo calcularías la varianza? Directamente, con los datos. entonces sería sería cancelar la raíz cuadrada, ¿no? Es correcto, muy bien, estimado, muy bien. Exactamente, muy bien, te mereces un punto extra. Efectivamente, jóvenes, si yo la desviación estándar lo elevo al cuadrado, toda vez que es una forma estándar al cuadrado, bueno, pues también cancelo la raíz, de tal suerte que la varianza sería únicamente la sumatoria de x y x testada elevado al cuadrado entre n menos 1. ¿Sí? Y esto es igual, tomando en cuenta el ejercicio, que la sumatoria es 4, la sumatoria de las diferencias de cada uno de los elementos del espectro promedio, es 4 dividido entre n menos 1 es 4, y esto es igual a 1. Efectivamente, jóvenes, esa sería la fórmula de la varianza. ¿Ok? La varianza, que es s elevado al cuadrado es igual a la sumatoria de x menos x está elevado al cuadrado de n. ¿Ok? Y el resultado es igual. ¿De acuerdo? Así calculamos la varianza, partiendo de que aún no tenemos los resultados de la desviación estándar. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a cómo calculamos la varianza, jóvenes? No, profe. Todo bien. Yo, ahí cuando se cancelaron se canceló la raíz cuadrada, ¿con qué se canceló? Se canceló. Al elevar al cuadrado la desviación estándar, también elevamos al cuadrado la raíz cuadrada, esta parte, ¿no? Entonces, al elevar al cuadrado esta radical, se cancela la raíz cuadrada y únicamente quedó la fracción que queda dentro del radical, la sumatoria de x menos x está elevada al cuadrado. Ok. Sí, al elevar al cuadrado la raíz cuadrada, pues se cancela la raíz cuadrada. Es que pensé que se había cancelado con el mismo cuadrado de la fórmula que ya estaba ahí. Ok. Sí, perdón. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuáles son las ventajas de la varianza? Prácticamente las mismas de la desviación estándar. ¿Cuáles son esas ventajas de la varianza? Bueno, que se utilizan todos los datos para su cálculo, que también es una medida que se utiliza
utiliza con más frecuencia, ¿ok? Es muy útil. Y su desventaja es que el resultado por sí solo no tiene un significado estadístico, pero al compararlo con otro conjunto de datos jóvenes, de datos que sean de la misma naturaleza, ¿ok? Eso tiene que quedar claro para todos nosotros. Vamos a ver un ejercicio de datos de la misma naturaleza. ¿Ok? ¿Todos traen su calculadora, jóvenes? ¿Todos tienen su cuaderno? Sí, profe. Sí. Muy bien. Vamos a realizar un ejercicio. Pongamos atención. Voy a poner Ok, veamos el siguiente ejercicio. Por favor, todos poner atención. Lo vamos a desarrollar ahorita en nuestros cuadernos para encontrar más significado respecto a la desviación estándar y la varianza. Ok, supongamos que hay un caso hipotético respecto a 5 trabajadores de una empresa que se seleccionaron aleatoriamente o al azar. 5 trabajadores. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. En la primera columna se registró las faltas que tuvieron estos trabajadores o inasistencias que tuvieron estos trabajadores en el último año. Observemos. El primer trabajador, 0 faltas. El segundo, 5 faltas. El segundo, 4, 17. Y el quinto, 3 faltas. Ok, son las faltas o inasistencias